Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y hoy estoy aquí porque quiero que juntos reflexionemos en algo que realmente les confieso que es muy desagradable. De ahí que nuestro tema se titule Chisme, un enemigo de la humanidad. Pues sí, mis queridos amigos y amigas, vamos a estar hablando del chisme y de los chismosos o de las chismosas. Y lamentablemente esta práctica es algo que nace en el corazón de Satanás. El chisme es algo destructivo, destructivo para quien lo practica y destructivo también para la persona que es víctima pues de estas habladurías. Así que vamos a estar comentando un poco sobre esto porque sinceramente creo que es muy importante que tomemos conciencia de hasta qué punto es perjudicial esta práctica para, con la ayuda de Dios, evitar caer en la tentación, pues, de que vaya a formar parte de nuestra vida. Para hablar de nuestra reflexión de hoy, que insisto se titula Chisme, un enemigo de la humanidad, vamos a empezar recurriendo a la Biblia, al Antiguo Testamento. En el libro de Levítico, en el capítulo 19 y versículos 16, el Señor declara: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Fíjense qué clara declaración, qué claro mandato el Señor nos da, que no andemos chismeando entre nuestro pueblo. Y después hace una similitud entre lo que es chismear y atentar contra la vida del prójimo. Por lo tanto, para Dios chismear es lo mismo que atentar contra la vida de mis semejantes. Es una práctica, insisto, destructiva para quien la practica y también para aquellos que pueden en algún momento, desafortunadamente, ser víctimas de ella. Pero el Señor dijo bien claro, no andarás chismeando entre tu pueblo, porque eso nace en el corazón de Satanás. Mis queridos amigos y amigas, el chisme enferma. El chisme enferma tanto al que lo comparte como al que lo recibe. El chisme afecta a la salud a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. Las personas chismosas son personas enfermas, enfermas en el sentido más amplio de la palabra. Una persona sana no tiene deseo de ir por la vida chismeando con respecto a o de su prójimo. ¿Saben por qué? Porque comprende una persona sana que eso es algo destructivo, que es enfermizo, que le va a afectar. Cuando una persona es chismosa, insisto, esto es muy importante que lo tengamos bien claro, es porque está enferma, sobre todo está enferma de su mente. Una persona sana jamás se va a prestar para estar chismeando de los demás. Pero siempre hablamos de chisme y de chismear y a mí me gustaría que tuviéramos muy claro lo que estos conceptos significan e implican. Así que me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para buscar las definiciones. Y con respecto al chisme nos dice: noticia verdadera o falsa o comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna. Esto definitivamente es algo que no nace en la mente de Dios, porque Dios es amor y el objetivo del chisme es eso, es degradar a la persona de la cual se está hablando mal, es disminuir su influencia. Nos dice con respecto a chismear: traer o llevar chismes o noticias que pretenden indisponer. Ese es el objetivo supremo del chisme, indisponer a unas personas contra las otras. Eso es chismear. Y saben una cosa, mis queridos amigos y amigas, que como decía o como dice un antiguo proverbio, no todos repiten los chismes que oyen, algunos los mejoran. O sea, no solo reciben aquello que no es lícito, sino que le añaden aquello que no corresponde.
O sea, los reciben y encima los mejoran. Qué lamentable, que Dios nos ayude y nos libre de la tentación de caer en este tipo de prácticas que, insisto, es enfermiza tanto para la persona que es chismosa como para aquella de la cual pues se está difamando. El chisme enferma tanto al que lo comparte como al que lo recibe y afecta la salud a nivel físico, mental y espiritual. Es muy importante que tengamos esto claro para con la ayuda de Dios podernos librar. Saben, hay un libro que me encanta, se llama La voz, su educación y su uso correcto, que fue escrito por la mensajera del Señor, Elena G. de White. En ese libro hay muchas referencias con respecto al chisme y lo perjudicial que resulta para la salud de las personas, para toda la humanidad. Y de ahí, de ese libro, pues extraje algún que otro pensamiento que a lo largo de la presentación, pues les voy a estar compartiendo. Por ejemplo, en la página 158 de este libro dice la sierva del Señor: en un momento, una lengua precipitada, apasionada y descuidada puede hacer un daño que el arrepentimiento de toda una vida no podría deshacer. Saben, a veces el daño que se les causa a la persona que es víctima del chisme es inmenso. Y como dice aquí, el daño puede ser tan grande que ni el arrepentimiento de toda una vida lo puede deshacer. Aunque te arrepientas y el daño se lo hiciste. ¿Cuánto tenemos que pedirles a Dios que primero nos deje mudos antes de permitir que utilicemos el don del habla, que es de los dones más grandes, importantes que el Señor nos ha dado para estar hablando mal de otros, para llevar informes de mi prójimo a otras personas con el objetivo de disminuir su influencia o sencillamente de indisponer unos con otros? Vamos a leer otra cita del mismo libro. En esta ocasión está en la página 168 este pensamiento que les quiero compartir. Hay personas que siempre están hablando, chismeando y llevando falso testimonio, que siembran semillas de discordia y engendran luchas. El cielo contempla a esta clase como los más eficientes siervos de Satanás. ¿Estamos escuchando? Una persona chismosa o chismoso es un siervo de Satanás. Está bajo el dominio del maligno, porque el ser chismoso y el chisme es algo que no viene de Dios. Continúa diciendo la sierva del Señor: la persona injuriada está en una posición bastante menos peligrosa que cuando es lisonjeada y alabada por algunos de sus esfuerzos que parecen exitosos. El encomio de amigos aparentes es más peligroso que la injuria. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Una persona chismosa está bajo la tutela absoluta de Satanás. Satanás ha tomado el control de su mente y está siendo utilizado poderosamente por el enemigo de todo lo bueno, pues, para dañar a la humanidad. Saben, mis queridos amigos y amigas, el chisme es contrario a las enseñanzas de Dios, absolutamente contrario, porque en Mateo 18:15 lo que se nos dice es lo siguiente. Esta es la instrucción que se nos da desde el cielo. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero aunque ese hermano no pecara también contra mí y yo me atrevo a hablar mal de él, la Biblia dice bien claro que lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de presentarnos ante el altar de Dios, antes de elevar nuestras oraciones a Dios, es estar a cuentas con el Señor y también con mi prójimo. Yo no puedo pretender ser una persona bendecida por Dios si estoy hablando más de los demás por detrás. Así no funciona, porque eso es destructivo. Eso es destructivo para toda la humanidad. ¿Qué ocurre cuando una persona comparte con nosotros un mal pensamiento sobre una tercera persona? ¿Qué cosa es lo que ocurre en realidad? Vamos a irnos a la Biblia, porque ese es nuestro manual de instrucciones. Deuteronomio 19:15 nos dice: la acusación de un solo testigo no será suficiente para demostrar que la persona ha cometido un crimen, delito o falta. Solo valdrá la acusación cuando sea mantenida por 2 o 3 testigos. O sea, si a mí vienen a decirme, a contarme
algo de alguien, yo no me lo puedo creer así a la primera. ¿Saben lo que quiere decir este versículo? Quiere decir que si un hermano o hermana sospecha de otro y piensa mal, y peor aún, si habla mal de otro hermano o hermana, no se debería aceptar ese mal pensamiento y esas palabras como verdaderas. Los chismes suelen ser malos pensamientos no corroborados sobre otros. Debemos rechazarlos y solo aceptar los hechos consumados y ratificados por dos testigos. Saben, si siguiéramos esta regla a pie de la letra, evitaríamos multitud de conflictos y de malos entendidos. Porque este es el consejo bíblico. Yo no puedo creerme a la primera lo que a mí me vengan a decir de otra persona. En primer lugar, ni siquiera debería interesarme. No debería dar pie a nadie a que venga a hablarme de nadie. Porque la Biblia dice bien claro, tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él. No vengas a contármelo a mí. Ve y habla con él. Pero si viene a decírmelo y yo le escucho, por lo que sea, yo le escucho, pues no tengo derecho de creerme a la primera ese mal testimonio que me están dando de esa persona. Porque puede estar equivocado quien me lo está diciendo, porque puede tener intenciones camufladas que no está mostrando abiertamente, porque puede estarse equivocando sencillamente en lo que está diciendo. Lamentablemente, el chisme es algo que suele gustar muchísimo a las personas en general. No sé por qué, no logro entender la razón. Siempre pienso que si la gente estuviera involucrada de verdad en hacer lo que como seres humanos y como cristianos tenemos que hacer, que es predicar el evangelio y llevar las nuevas buenas de salvación a otros, no tendríamos tiempo de estar inmiscuyéndonos en la vida de nadie ni estar hablando de los demás. Miren lo que nos dice esta otra porción también del libro que les comenté, La voz, su educación y su uso correcto, escrito por la mensajera del Señor, Elena G. de White. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. El chisme es enemigo de la obra. Cuán cuidadosos debiéramos ser para que nuestras palabras y actos estén en armonía con las sagradas verdades que Dios nos ha encomendado. Cuando se asocien entre sí, pongan guardia a sus palabras, que su conversación sea de tal naturaleza que no tengan necesidad de arrepentirse de ella. Si se pronuncia una palabra perjudicial para el carácter de un amigo o hermano, no estimule nunca ese perverso modo de hablar, porque esa es la obra del enemigo. Recuerde al que habla que la palabra de Dios prohíbe esta clase de conversación. Mis queridos amigos y amigas, que Dios nos ayude a no ser personas chismosas, a no ser personas que pasamos nuestras horas hablando mal de los demás. Eso no está bien, eso no viene de Dios. Y ahora mientras hablo recuerdo la regla de oro que está en la Biblia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo como me amo a mí mismo, pues yo jamás voy a estar hablando mal de mi prójimo. Y si mi prójimo hace algo indebido, yo voy a hacer lo que dice la Biblia. Voy a orar primeramente para que Dios ponga en mí palabras de sabiduría y voy a ir y voy a hablar directamente con esa persona para aclarar lo que haya que aclarar. Eso es lo que debemos hacer como personas. Quiero leerles otra porción. Escrita en esta ocasión también por la sierva del Señor, Elena G. de White, pero que les traje del libro Consejos para la Iglesia. Fíjense que no es cualquier libro, Consejos para la Iglesia, porque lamentablemente dentro del pueblo de Dios hay muchas personas chismosas. Hay personas que van a la iglesia los sábados no a adorar a Dios, sino para estar en el lleva y trae todo el tiempo. Eso no está bien. Fíjense lo que nos dice en este libro. Me duele decir que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de la iglesia. Hay lenguas falsas que se alimentan de maldad. Hay lenguas astutas y murmuradoras. Hay charlas, impertinente entrometimiento, hábiles interrogaciones.
entre los amadores del chisme. Algunos son impulsados por la curiosidad, otros por los celos, muchos por el odio contra aquellos por cuyo medio Dios ha hablado para reprenderlos. Fíjense las motivaciones que suelen tener las personas chismosas, no son nobles en absoluto. Todos estos elementos discordantes trabajan. Algunos ocultan sus verdaderos sentimientos, mientras que otros están ávidos de publicar todo lo que saben o aún sospechan de malo contra otros. Vi que hasta el espíritu de perjurio, capaz de trocar la verdad en mentira, lo bueno en malo, la inocencia en crimen, está ahora activo. Satanás se regocija con esta condición de los que profesan ser el pueblo de Dios. Mientras muchos están descuidando sus propias almas, buscan ávidamente una oportunidad de criticar y condenar a otros. Todos tienen defectos de carácter. Todos. La Biblia dice bien claro que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, que todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay uno de nosotros que tenga un 100% de perfección. Por lo tanto, no deberíamos criticarnos unos a otros, porque quien no está débil en una esfera, lo está en la otra. Nos dice además la sierva del Señor. Y no es difícil hallar alguno que los celos puedan interpretar para su perjuicio. Ahora, dicen estos que se han constituido en jueces, tenemos los hechos. Vamos a basar en ellos una acusación de la cual no se podrán limpiar. Esperan una oportunidad adecuada y entonces presentan su fardo de chismes y sacan sus calumnias. En un esfuerzo por asentar un argumento, las personas que tienen por naturaleza una imaginación viva están en peligro de engañarse a sí mismas y a otras. Recogen expresiones descuidadas de otra persona, sin considerar que a veces ciertas palabras pueden haberse dicho con premura y que, por lo tanto, no reflejan los verdaderos sentimientos del que habló. Pero esas observaciones que no fueron premeditadas y que con frecuencia son tan triviales que no valen la pena de tenerse en cuenta, son miradas a través del vidrio de aumento de Satanás, exageradas y repetidas hasta que un terrón se transforma en una montaña. ¿Es acaso caridad cristiana recoger todo informe que flota, desenterrar todo lo que arrojaría sospecha sobre el carácter de otro y luego deleitarse en emplearlo para perjudicarle? Satanás se regocija cuando puede difamar o herir a quien sigue a Cristo. Él es el acusador de nuestros hermanos. Así nos dice en Apocalipsis 12:10. ¿Le ayudarán en su obra los cristianos? Los ojos de Dios, que todo lo ven, notan los defectos de todos y la pasión dominante de cada uno. Sin embargo, nos soporta a pesar de nuestras faltas y se compadece de nuestra debilidad. Ordena a sus hijos que tengan el mismo espíritu de ternura y tolerancia. La regla de oro: ama a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Los verdaderos cristianos, dice la mensajera del Señor, no se regocijarán en la exposición de las faltas y deficiencias ajenas. Se apartarán de lo vil y lo deforme, porque el chisme es vil y es deforme, para fijar su atención en lo atrayente y hermoso. Para el cristiano, todo acto de censura, toda palabra de crítica o condenación son dolorosos. Estos, amigos y amigas queridas, es información que nos llega directamente desde el cielo, porque como bien empieza este párrafo diciendo, hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de la iglesia, hay lenguas falsas que se alimentan de la maldad, hay lenguas astutas y murmuradoras, hay charla, hay impertinente entrometimiento, hay hábiles interrogaciones. Eso no debería pasar. Eso es un defecto de carácter importante que enferma el cuerpo, insisto, que enferma la mente y que enferma o afecta la espiritualidad. No debemos ser siervos del enemigo al punto que sea capaz de coger nuestras mentes, de coger nuestro don, uno de los dones más preciados, que es el habla, para estar difamando a los demás.
Vamos a continuar en esta ocasión con otra cita inspirada que extraje del libro Ministerio de Curación. Hice una búsqueda con respecto al tema del chisme porque es importantísimo. El chisme es un enemigo de la humanidad. El chisme puede hacer que una persona caiga en depresión. Fíjense, les confieso, yo he sido víctima en muchas ocasiones en mi vida de chisme. Y eso es tremendo, o sea, yo me he sentido realmente mal, eso ha llegado a quitarme el sueño. A estas alturas de mi vida, sinceramente ya no, porque el Señor te va fortaleciendo y me ha ido mostrando cómo actuar cuando soy víctima de un chisme y ha logrado fortalecer mi espíritu al punto de que eso no me afecte como me afectaba antes. Pero a mí el saber que se ha hablado de mí, cosas que no son correctas, sencillamente porque me dedico a predicar el evangelio y suelo estar en el ojo del huracán, y hay personas a las que no les gustan las palabras que vienen del Señor, las palabras de censura. Y fíjense que hay un pensamiento que dice que cuando no se puede contra el mensaje, atacan al mensajero. Pues eso ha hecho que haya sido víctima muchas veces en mi vida de chismes que no tienen por dónde cogerlo, que uno dice, Dios mío, pero si parece sacado de una película de ciencia ficción, pero cómo se han inventado tales cosas. Eso es destructivo. Y si a mí me ha hecho daño, que he sido la persona afectada, ante los ojos de Dios, más daño se hace la persona que es capaz de prestarse a eso, porque su alma se ha ensuciado al echar vituperio sobre una persona que en realidad no le ha hecho nada, porque suponiendo que haya actuado mal, y yo les estoy comentando mi experiencia porque estoy segurísima que muchas personas que están oyendo este tema ahora mismo se ven reflejados en lo que a mí me pasó, suponiendo que yo hubiese hecho algo mal, lo que correspondería, según la Biblia, según el mandato bíblico, según la instrucción bíblica, es que esa persona chismosa o chismoso venga y hable conmigo y me diga, mira, hermana Nelly, yo me siento mal con usted porque usted ha hecho tal cosa y tal cosa. Pero con cuánta facilidad la persona chismosa o chismoso también es además hipócrita, porque es capaz de hablar mal de ti y después mirarte en la iglesia o encontrarse contigo en el mercado y darte hasta un abrazo. ¿Saben por qué? Porque el enemigo le va perfeccionando en esa deformidad de carácter que para nada refleja a Dios, que refleja al reino de Satanás. Que Dios nos ayude. Si usted es una persona chismosa o chismoso, yo le recomiendo que caiga de rodillas ante Dios, le pida perdón y le ruegue que le ayude a corregir ese defecto de carácter, porque va a ser destructivo para su vida, y está destruyendo pues a las personas que se ponen en su mente para usted difamar. Y si usted es una persona difamada, yo les recomiendo, o si usted es una persona que ha sido víctima de los chismes, como me ha pasado a mí, yo les recomiendo que haga lo siguiente, porque desde que lo hago así, ya no me afecta como me afectaba antes. Caigo rendida ante los pies de Dios y le digo, Señor, usted sabe perfectamente que esto que se está diciendo de mí no es cierto. Usted sabe que el objetivo que hay detrás de todo esto es disminuir mi influencia porque hay celos, porque quizás hay sentimientos de enfado, porque estoy predicando una verdad que le molesta. Los motivos que tienen no son nobles, pero lo que está diciendo no es correcto. Yo no puedo luchar contra esto, porque la Biblia dice bien claro que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad, contra las potestades de las tinieblas. Por lo tanto, Señor, me escondo detrás de ti, que eres la roca, para que me defiendas de Satanás. Porque no es que el hermano o la hermana tal estén hablando mal de mí por detrás. No se trata de eso. Se trata de que el mismo Satanás los está utilizando. Ellos son en estos momentos siervos y siervas del enemigo para echar vituperio pues sobre una persona que está predicando el evangelio. Señor, defiéndeme. Coge el control de esto. Esa es mi oración. Oro así cada día y muchas veces al día. Señor, defiéndeme de todo esto y pon legiones de tus santos ángeles alrededor mío y de los míos, para que los dardos de Satanás no me puedan llegar. Y que cuando yo me encuentre con esta persona, mi corazón hacia ella o hacia él no sea de resentimiento en ningún sentido, que yo no tenga ningún malestar, sino que sea capaz de mirarlo con amor, como hizo el mismo Jesús aún con Judas, que le traicionó.
Porque al final, ¿saben qué, mis queridos amigos y amigas? La persona chismosa o chismoso es una persona que está en absoluta tiniebla espiritual. Absoluta tiniebla. Una persona que vive en la luz de Cristo no puede ser chismosa, porque una cosa está contrapuesta a la otra. No puede ser chismoso una persona que vive conforme a lo que Cristo quiere. Por lo tanto, cuando alguien está haciendo de chismoso o de chismosa, pues usted tiene que ser consciente de que está en la más absoluta tiniebla, en la más absoluta oscuridad. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a los que nos persiguen y nos hacen daño? Pues que oremos por ellos, que pidamos a Dios que lo perdonen, que les ayude a corregir su carácter y que también nos proteja. Ese es el consejo que yo le doy si usted está siendo víctima de los chismes. Eso funciona, a mí me ha funcionado. Estoy segura que de mí se sigue hablando, porque cuando se está un poco de cara al público, pues esas cosas suelen pasar. Pero ya no me afecta como antes, porque Dios ha puesto un círculo de protección alrededor de mi vida y los dardos de Satanás no me pueden tocar. Ahora reacciono diferente en cuanto a eso. Vamos a continuar. Quiero continuar con otro pensamiento que está en el libro inspirado Ministerio de Curación, página 393. Y fíjense qué cosa tan importante nos dice aquí. Cuando hablamos de los defectos de los demás, nos transformamos a la imagen de ellos. Por el contrario, mirando a Jesús, hablando de su amor y de la perfección de su carácter, nos transformamos a su imagen. Entonces, ¿de quién yo tengo que estar hablando según la instrucción que se nos da? ¿De los defectos de mi hermano o tengo que estar mirando a Jesús para poderme transformar paulatinamente y mediante la obra que el Espíritu Santo va a hacer en mí a su propia imagen? Es eso lo que debemos hacer. Insisto, si como cristianos y como personas estuviésemos ocupados todo el rato haciendo buenas obras que glorifiquen a nuestro Señor, en nuestra vida no va a haber tiempo para estarnos fijando en lo que hacen o dejan de hacer los demás y mucho menos para estárselo contando a otros. Porque mi prioridad es salvar almas para Cristo. Y esa obra tiene el sello o la impronta del amor de Dios. Y el amor de Dios no es destructivo. No, en el amor de Dios no tiene cabida el chisme. Recordemos, lo hemos dicho a lo largo de la presentación varias veces, que el chisme enferma tanto al que lo comparte como al que lo recibe. Afecta la salud a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Si yo estoy llena del amor de Cristo, eso no va a tener lugar en mi vida. Nos dice además en el libro inspirado Hechos de los Apóstoles, página 257, escrito también por la mensajera del Señor Elena G. de White. El amor de Cristo concibe de la manera más favorable los motivos y los actos de los otros. No expone innecesariamente sus faltas, no escucha ansiosamente los informes desfavorables, sino que trata más bien de recordar las buenas cualidades de otros. Saben, eso es lo que deberíamos hacer, aún con aquellos que nos ofenden, aún con aquellos que nos persiguen. Yo sé que no es fácil, hay personas a lo largo de nuestra vida que nos han hecho muchísimo daño, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos hacer. El amor es un don de Dios y yo tengo que pedirle a Dios que me bendiga con ese don para yo poder ser capaz de mirar a aquel que me ha hecho daño con esos ojos de amor con el que Cristo mira a todos, nos mira a todos nosotros que somos pecadores. Y de esa manera entonces yo voy a poder actuar de manera consecuente, de manera madura, de manera cristiana con la persona pues que me ha hecho daño con todos sus chismes. La voz, su educación y su uso correcto. Este libro yo les invito a leerlo, escrito por la mensajera del Señor Elena G. de White. Ese es un libro que lleva en sí mismo muchísima información acerca de cómo debemos usar el don de la voz. El don de la voz puede utilizarse para bien o para mal. Yo con mi voz puedo predicar el evangelio o yo con mi voz puedo ir a otros a estar hablando mal de un hermano. En ese libro, además, por supuesto, primero la Biblia, pero en este libro nos da mucha información que nos hace tomar conciencia acerca de si estamos utilizando o no el don de la voz correctamente. Nos dice en la página 160, el hombre verdaderamente convertido no siente inclinación a pensar o hablar de las faltas de los demás. Ojo al dato. Solamente entrarán en el reino de los cielos aquellos que hayan vencido la tentación de pensar
o hablar mal. Solamente entrarán al reino de los cielos las personas que estén en este nivel. Que Dios nos ayude para nosotros poder ser parte de ese ejército. Que Dios nos ayude a reflejar su carácter. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos resistir la tentación de ser chismosos o chismosas, porque eso nos perjudica a nosotros y perjudica también a los demás. En estos momentos quiero darle una fórmula. ¿De qué forma se puede detener el chisme? Yo quiero darle la fórmula, yo quiero darle la herramienta para que nosotros estemos en condiciones, si nos vemos en el caso, de poder detener un chisme. O sea, antes de comentarle en sí, yo quiero que usted mire por favor esta diapositiva. Fíjense, ese señor, ha venido uno a contarle un chisme y el otro, ¿qué es lo que ha hecho? Ha cerrado sus sentidos totalmente. No quiere oír, no quiere ver, no le interesa lo que le viene a decir. ¿Saben qué? Cuando nosotros actuamos de esa manera, el chisme no puede prosperar. ¿De qué forma se puede detener el chisme? Es bien sencillo. Para que exista un chisme, tienen que haber dos partes. Una dispuesta a hablar y otra dispuesta a escuchar. Si cuando un hermano o hermana se acerca a otro a hablar mal de un tercer hermano o hermana, el oyente no se lo permite, se tapa sus oídos y cierra los ojos, entonces el chisme no prosperará. Como dice el viejo proverbio, si quieres silenciar el chisme, no lo repitas. O sea, y añadiría más, ni siquiera lo oigas. Si alguien viene a hablarle o a contarle un chisme con respecto a otro, sencillamente usted debería decirle, ¿sabes qué? No me interesa la vida de los demás. Puedes hablar conmigo de lo que desees siempre y cuando sea edificante. Si no lo es, prefiero no escucharlo porque me va a perjudicar. No me cuentes nada, no quiero saberlo. Lo más probable es que esa persona chismosa o chismosa, y se lo digo porque a mí me ha pasado, se enfade mucho con usted. Pero es preferible que se enfade con usted y que usted corte por lo sano. Que usted le corte el deseo de venir a estarle contando cosas que ponen en peligro a su propia alma, porque ya vemos, o sea, la persona chismosa se pone en peligro a sí misma, su alma está en peligro. ¿Por qué? Porque es un siervo de Satanás, porque es un atributo del enemigo. Pues si yo no quiero que me lleve a la perdición, pues sencillamente tengo que cerrar mis sentidos ante eso y cortar por lo sano. Y usted va a ver que nunca más esa persona se va a atrever a venir a hablarle más de nadie. ¿Saben? Mientras preparaba también esta presentación, recordé algo que hace mucho tiempo alguien me compartió. Y este algo es una pequeña reflexión que se llama las tres rejas. Permítanme que se las lea textualmente porque encierra una grandísima moraleja. Fíjense, las tres rejas. El joven discípulo de un filósofo sabio llega a su casa y le dice, Maestro, un amigo estuvo hablando de ti con malevolencia. Espera, lo interrumpe el filósofo. ¿Hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? ¿Las tres rejas? Preguntó su discípulo. Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos, contestó el discípulo. Entonces el filósofo dice, al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no, al contrario, así contestó el discípulo. Ah, vaya, dijo el filósofo, la última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es verdad, ni bueno, ni necesario, sepultémoslos en el olvido. O sea, no me lo cuente. Si no es verdad, si no es bueno, si no es necesario, ni siquiera me lo dices. No me interesa saberlo, porque no es edificante para ti decirlo y no es edificante para mí recibirlo o escucharlo. No le hace bien a nadie, por lo tanto, es mejor que lo sepultemos. Qué gran enseñanza tiene esta historieta de las tres rejas. Qué gran aplicación práctica a nuestras vidas. Qué gran herramienta nos da, pues, para cortar con el chisme.
no lo reciba. Si usted no lo recibe, el chisme se va a cortar, por lo menos por la vía suya. Si esa persona chismoso o chismosa insiste en su comportamiento, por supuesto que va a buscar a otro y siempre va a haber quien estará dispuesto a escucharle. Pero por lo menos usted no va a ser un instrumento del enemigo para destruir su propia alma y para también destruir el alma de los demás. Yo quiero terminar aquí esta reflexión que me parece sumamente importante porque el chisme es algo que lamentablemente, pese a que es un enemigo de la humanidad, le gusta muchísimo practicar a la mayor parte de la gente. Proverbios 6 del 16 al 19. Esto es palabra de Dios. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Todas estas cosas son aborrecidas por el Señor. Por lo tanto, si yo soy un hijo de Dios, si yo me llamo cristiano, yo no debo practicar ninguna de estas cosas con la ayuda de Dios. Que el Señor ponga en nosotros de verdad dominio propio para que no seamos víctimas de Satanás, para que Él no nos coja como sus rehenes para estar llevando o echando vituperio sobre los demás. Hasta aquí, mis queridos amigos y amigas, nuestra reflexión de hoy que se ha titulado Chisme, un enemigo de la humanidad. No olvidemos que el chisme enferma, enferma a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Dios permita que esta enseñanza sea o tenga valor no solo teórico, sino práctico para nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a corregir aquellos defectos de carácter que pueden ser destructivos para nosotros y para los demás. Y que permita que próximamente usted y yo podamos reencontrarnos para seguir estudiando verdades trascendentales que nos va a ayudar a ser mejores personas, mejores cristianos, mejores ciudadanos. Amigos que me escuchan, nos vemos pronto si el Señor lo permite. Muchas bendiciones para usted, para su vida y también para la mía. Hasta luego.